Buenos días, vamos a iniciar con el panel. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. El panel se titula Posgrado Información de Investigadores en Turismo. La moderadora, la doctora Rocío del Carmen Serrano Barqui, a quien agradecemos su presencia y el apoyo para la moderación. Los participantes en el panel son el doctor Jesús Antonio Madera Pacheco, el doctor Lucio Hernández Lobato y la doctora Mónica Velarde Valdés. Me voy a permitir presentar a la moderadora y la moderadora va a presentar al resto del panel. La doctora Rocío Serrano, geógrafa, maestra en planeación urbana y regional, con felicitación especial en 1993 y doctora en ciencias ambientales, con mención honorífica en 2006. Docente de la Universidad Autónoma del Estado de México desde 1975 en los niveles medio superior, superior y posgrado. Directora de más de 45 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Responsable, corresponsable y colaboradora de 26 proyectos de investigación financiados por CEP, CONACYT y la Universidad Autónoma del Estado de México. Directora y fundadora de la revista El Periquio Sustentable, primera revista científica electrónica en México especializada en turismo. Ponente de más de 150 congresos y otros eventos nacionales e internacionales en México, España, Colombia, Rusia, India, Finlandia, Croacia, Austria, Inglaterra y Argentina. Autora y coautora de ponencias, artículos de revistas civilizadas, capítulos de libro y el último libro se titula Turismo y Género, una visión desde Iberoamérica. Es perfil promedio desde el año 2000 hasta el año 2021 y es miembro del SNI desde el 2008. Gracias a la doctora Serrano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, me toca a mí presentar a la maestra Irma Burgos, que nos visita de la Secretaría de Turismo Federal. Muchas gracias, maestra Irma. Ella es estudiante del Doctorado Internacional en Turismo por la Universidad de Anáhuac, maestra en Administración e Innovación del Turismo por la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, licenciada en Administración de Empresas Turísticas por la Universidad del Valle de México. Ha prestado sus servicios en la Secretaría de Turismo desde el año 2006 en la Corporación Ángeles Verdes, donde se desempeñó como coordinadora del programa Paisano. Posteriormente, en el Centro de Estudios Superiores de Turismo, en la Dirección de Investigación. Para el año 2014, el CESTUR se transforma en Instituto de Competitividad Turística INTUR y colabora en la Dirección de Servicios de Extensión, donde es nombrada subdirectora de Difusión y Profesionalización. Realiza acciones de vinculación a partir de las necesidades de investigación del sector turístico al sector académico a través del Congreso de Investigación Turística Aplicada, hoy Congreso de Investigación Aplicada al Turismo. Coordina y colabora con organismos nacionales e internacionales. Coordina también acciones de intercomunicación con instituciones nacionales e internacionales encargadas de promover la ciencia y la tecnología. Actualmente se desempeña como subdirectora del Centro de Documentación, donde una de las principales aportaciones es la creación del repositorio especializado en turismo. Muchas gracias, maestra Isla. La doctora Mónica Velarde, resumen curricular, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional de Mazatlán, realizó estudios profesionales de maestría en Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y doctorado en Estudios Organizacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene especialidad en Turismo Sostenible por la Universidad de León en España, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2007, actualmente es nivel 1 y cuenta con perfil deseable desde el 2005. En el ámbito académico se ha desempeñado como jefa del Departamento de Investigación y Posgrado, coordinadora de maestría en Ciencias del Desarrollo Estratégico del Turismo, coordinadora del Doctorado en Gestión del Turismo, inscrito en el PNPC del CONACYT, del cual fue líder del proyecto para la puesta en marcha y para su postulación en el PNPC. En la Academia Mexicana de Investigación Turística, AMIT, participó en el comité directivo como vocal 2013-2015, tesorera 2016-2018 y actualmente como presidenta para el periodo 2018-2021. También es presidenta de la Red Internacional de Investigadores de Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad, RETURIS,
desde el 2014 a la fecha. Ha publicado en autoría y coautoría 9 libros, 28 capítulos de libro y 19 artículos en revistas indizadas. Pues tiene una larga trayectoria, también ha participado en eventos internacionales en España, India, Kenia, Colombia, Brasil, Polonia, Cuba, Costa Rica, entre otras. Es evaluadora PROMEC y PRODEP, CONACYT, y también participa en innumerables revistas de carácter internacional como parte de los comités. Bien, ahora el doctor Lucio Hernández, a mi izquierda, es doctor en gestión empresarial, recibiendo la mención cum laude por la tesis Imagen de destinos turísticos de playa, una aplicación metodológica en el estado de Guerrero, México, en la Universidad Augusto I en España. Doctorado en Administración otorgado por la SEP, Revalidación de Estudios, licenciado en Turismo con la... Bueno, ya no leo los títulos para avanzar un poquito más. Y obtuvo el grado de maestro en Administración, también otorgado por la SEP, también lo estudió en España. Coordinador del programa de Maestría en Ciencias, Gestión Sustentable del Turismo, aquí en la Universidad de Guerrero, en el PNPC del CONACYT, y es miembro del Núcleo Académico Básico. Coordina el Cuerpo Académico de Innovación y Competitividad en la Gestión Turística, es autor y coautor de libros, capítulos de libros, artículos científicos publicados en revistas indizadas. Ha participado como perito en materia de turismo y administración hotelera en apoyo al juzgado del distrito de Guerrero. También es coordinador en colaboración con las Secretarías de Turismo Federal y también la del Estado de México. Muchas gracias, doctor Luz. El doctor Jesús Antonio Madera Pacheco es profesor investigador de tiempo completo del área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit. Es doctor en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible por la Universidad de Córdoba en España. Es investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y actualmente es coordinador tanto del doctorado en Ciencias Sociales como del Cuerpo Académico Actores Sociales y Desarrollo Comunitario, docente del doctorado en Ciencias Sociales y de la maestría en Ciencias del Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo, ambos posgrados de la Universidad Autónoma de Nayarit. Durante el periodo 2015-2017 fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Rurales, AMER. Su trayectoria académica ha estado vinculada con la línea de investigación sobre actores sociales y desarrollo local. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muy bien, una vez presentados los panelistas, iniciaremos con una primera pregunta que permitirá introducirnos a la problemática que están viviendo los posgrados en nuestro país. Decía, los posgrados están a la altura de la complejidad que implica situaciones ecológicas, económicas, culturales y políticas en un contexto de incertidumbre y crisis casi permanentes. Entonces, le cederíamos la palabra. Voy a empezar por la derecha al doctor Madera. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación a participar en este panel. Y bueno, la pregunta, entiendo, la primera es si los posgrados están a la altura de la complejidad que implica las situaciones ecológicas, económicas, culturales o políticas en un contexto de incertidumbre y crisis casi permanentes. Wow. En verdad es que me parece que es difícil la generalización. Me parece que se ha avanzado mucho, pero que en ese sentido también es importante, digamos, ir viendo como casos concretos. En particular me parece, en este sentido, digamos, si los posgrados están a esa altura, me parece delicado generalizar, especialmente en el caso cuando el tema central es el turismo, porque hay algunos casos donde pareciera que se confunden más los posgrados de turismo con la oferta de un determinado producto y no necesariamente con
con un ejercicio de análisis serio, crítico y propositivo de los impactos o de las condicionantes, por ejemplo, que tiene una actividad, ¿no? Y bueno, esto último o esta confusión no necesariamente se da en el caso de los posgrados en particular, sino más bien por determinadas, digamos, es como una percepción que de pronto me queda al escuchar presentaciones en diversos eventos académicos donde se aborda donde el tema central, digamos, es el turismo. Entonces, me parece que los posgrados sí, que han avanzado mucho, que digamos que están a la altura, pero que es importante seguir incidiendo, sobre todo para ir como rompiendo, digamos, esta confusión que aparentemente hay de otras personas que no están, digamos, relacionadas académicamente del todo bien con el tema del turismo. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Bueno, sí, una pregunta compleja en realidad. Considero que coincido con el doctor Madera en el sentido, se ha hecho un papel importante, realmente no podría yo desacreditar el papel que se ha hecho, pero creo que no ha sido suficiente. Por supuesto, atender cuestiones ambientales, económicas, políticas, pues resulta un tanto difícil para este tipo de posgrados. Creo que, por ejemplo, si me centro un poquito en la cuestión ambiental, creo que se han cometido errores, no nada más en la cuestión de los posgrados, sino que hablamos ambientalmente hablando, más si nos enfocamos específicamente en turismo. Entonces creo que esto se ha repercutido precisamente en los posgrados que se ofrecen. Entonces, bueno, en general creo que se ha hecho un papel importante. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos sido los que hemos gestado, fundado o creado programas de posgrado que hemos trabajado para incorporarlos en el PNPC, y creo que ha sido un trabajo arduo, un trabajo fuerte, pero creo que no ha sido suficiente. Creo que en este sentido, y reflexionando a través de la pregunta que nos hacía la doctora Serrano, tenemos que tener una perspectiva precisamente centrada en la incertidumbre y centrada en estos ámbitos que decíamos, y ver al turismo y a los posgrados cuando se desarrollan de una manera multidisciplinar, integral, y creo que es lo que ha hecho un poquito falta. Otro aspecto que considero que ha hecho falta es la participación activa de todos los involucrados. Algunas veces se ha centrado en intereses personales y no involucra a todos los funcionarios, núcleos académicos básicos, profesores, estudiantes, para que se pueda trabajar de esta misma manera. Si se analiza el marco de referencia de CONACYT, en este marco de referencia de evaluación y seguimiento de programas, pues se ve que intenta atender ese tipo de cuestiones, pero realmente creo que no quedan atendidas. A fin de cuentas, el posgrado que se ha desarrollado en los últimos años, los que tenemos en México, pues nos ha permitido tener una gran cantidad de estudiantes y ahora egresados formados que están asumiendo liderazgos y que están asumiendo cuestiones de innovación en esto relacionado con el turismo. Entonces, en general, lo que considero es que no se ha hecho un papel suficiente, pero que se está haciendo algo. Creo que a fin de cuentas yo no desacreditaría la labor que se ha hecho en diferentes instituciones, programas que en realidad están trabajando de manera adecuada, pero quedaría mucho por hacer y dejaría lo demás para la siguiente pregunta. Gracias, perdón. Olvidé comentarles la dinámica, ¿no? Son 3 preguntas, cada panelista tendrá tiempo 2-3 minutos para dar su opinión, para dejar también un tiempo para que el auditorio pueda hacer sus comentarios y se arme, pues más bien una discusión entre todos para ver cómo podemos ayudar a que estos posgrados que se están ofreciendo en nuestro país puedan tener una incidencia mayor, como decía la doctora Moni, que sí se están avanzando, pero todavía tenemos que trabajar más en eso, ¿no? Y hacia dónde tendríamos que ir, cómo podríamos seguir apoyándonos para que no haya tanto competencia entre nosotros, sino más bien colaboración y complementariedad en los programas que están abiertos. Bueno, le cedería ahora la palabra al doctor Lucio Hernández. Bien, buenos días, muchas gracias. Bueno, sin duda creo que, bien lo decía la doctora, es difícil generalizar la situación que se presenta en los posgrados. Algunos de nosotros que hemos venido trabajando con estos posgrados desde ya décadas, hemos ido viendo cómo estos posgrados se han ido
tratando de adaptar a los cambios que se vienen sucediendo. Sin duda que de las problemáticas que nos hemos encontrado en la cuestión del estudio del turismo, pues es la cuestión de la cientificidad o la no cientificidad de la disciplina. Y yo creo que estos posgrados en ese sentido tienen que jugar un papel importante. Muchas veces nos hemos enfrentado a que los productos que emergen de estos posgrados pues no son considerados del nivel adecuado como para, como decimos por ahí, codearse con el resto de otras disciplinas. Esto tiene que ver también con la cuestión de cuál es el origen de estos posgrados, cuáles son los objetivos que se han presentado, es decir, son posgrados profesionalizantes o son posgrados hacia la investigación. Y sobre todo también tiene que ver con el origen de nuestros propios estudiantes que recibimos. Es decir, en general, los estudiantes que llegan a los posgrados, sobre todo me quiero referir al caso de los estudiantes que salen de carreras relacionadas con el turismo y dentro de ese contexto, normalmente son estudiantes que llevan carreras profesionalizantes. Y entonces también sucede que a la hora que llegan a los posgrados, en donde tienen que enfrentarse a realizar investigación, tenemos problemas con ellos, porque no están suficientemente introducidos en esta dinámica. Entonces, de ahí que decía yo al inicio, es difícil generalizar y saber si los posgrados realmente están cumpliendo o tratando de satisfacer esas necesidades, esa problemática que se está llevando a cabo. Desde luego que hoy, y dadas las tendencias internacionales, bueno, creo que todos estamos enfocando baterías para trabajar sobre la cuestión de la sustentabilidad. Me parece que eso es algo rescatable, y que en ese sentido me parece que si seguimos por ahí, pues vamos a ir intentando subsanar las problemáticas que nos vayamos a encontrar. Muchas gracias. Maestra, muchas gracias. Pues sí, coincido definitivamente con todos ustedes, y bueno, quiero comentarles que a través de la Secretaría de Turismo, a través del Fondo Sectorial CONACYT-SECTUR, se han hecho diferentes estudios precisamente relacionados con esto, ¿no? ¿Qué tanta es la calidad y cómo es la calidad de estos posgrados? Hacia 2011 el Fondo Sectorial lanza una convocatoria y saca un estudio que se llama Alineación de Programas de Educación Turística a las necesidades del campo laboral, y lo hace la Universidad La Salle junto con la Universidad Autónoma de Sinaloa. En este sentido, bueno, se revisan 799 programas de diferentes instituciones, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado, y pues sí, se encuentran bastantes deficiencias, ¿no? Los posgrados, pues algunas veces, como decía el doctor Lucio, pues no cuentan con esta parte de la investigación. Eso fue uno de los principales hallazgos, ¿no? Los egresados de licenciaturas que se van a unir a estas escuelas de posgrado, pues no traen la preparación suficiente en cuanto a metodologías de la investigación. Ese es uno de los principales problemas y los principales hallazgos que se generaron, ¿no? No generalizo porque sí hay muy buenas escuelas, incluso escuelas de nivel técnico hacia 2011 que se hacía este estudio, como es el CONALEP, hablaban de que en estas escuelas había sí unas ciertas metodologías, aunque esto era a nivel muy técnico, ¿no? Pero definitivamente creo que desde 2011 a la fecha sí las universidades han venido clamando y haciendo verdaderos esfuerzos para estar alineados con ciertos programas internacionales de turismo, aunque también la mayor parte de estos trabajos que se vienen haciendo
haciendo, y estos programas, muchos de ellos están enfocados a la parte de hospedaje y alimentación, ¿no? Son muy técnicos, ¿no? Pero sin embargo creo que podemos seguir haciendo y trabajando más juntos de la mano. En el fondo sectorial se vienen abriendo estas convocatorias precisamente para poder conocer a través de la investigación qué es lo que requiere nuestro país y cómo podemos colaborar precisamente para que tengamos día a día mayores programas y con mayor calidad. Muchas gracias. Bueno, ahorita se tocó un tema que me parece relevante destacar y me gustaría también conocer su opinión. Esta parte de la discusión que se da en muchos ámbitos sobre si el turismo es una carrera más técnica, y en ese sentido los posgrados también están enfocados o dirigidos a esas cuestiones más operativas, o se debe, o sí se está dando realmente las herramientas para que se pueda realizar investigación en el área del turismo. Me gustaría escuchar también su opinión al respecto, ¿no? Sobre esta como dualidad del turismo, si es muy práctico, si se debe de quedar en ese nivel, o podemos avanzar en la investigación con otras vías. Bueno, yo lo que considero es que me parece que no están, no son como, digamos, no son como aspectos separados o peleados por sí solos, pero que sí se debe de tener claro, digamos, puede haber posgrados en turismo que sean profesionalizantes, pero que al mismo tiempo también pueden estar realizándose investigación. El tipo de investigación que se realiza, bueno, es distinta, pero tampoco es como que por ser, el hecho de ser profesionalizantes, digamos, me parece que hay como una confusión en que no se puede realizar, digamos, investigación, ¿no? Mi percepción en el planteamiento anterior, de hecho, muchas de las ocasiones, insisto, más que en los posgrados, turismo como tal, me parece que esa percepción de repente está cuando se hacen presentaciones académicas. Por ejemplo, el mismo día de ayer, por ejemplo, me llamó mucho la atención en una de las mesas que uno de los moderadores, más que los ponentes, uno de los moderadores hacía comentarios a los trabajos y le solicitaba como que la parte del producto, digamos, cuando en realidad los trabajos lo que están presentando es un análisis serio, crítico, digamos, de los contextos en los que se están realizando determinados procesos turísticos. Y me parece que ese es un ejercicio que es muy bueno y que hacia allá tendríamos que estar transitando, digamos, en todos los posgrados, incluso en los profesionalizantes, que también se realice, es decir, es una investigación más de tipo diagnóstica, pero que te permite, digamos, también estar atendiendo problemáticas regionales, sociales, pues muy concretas, ¿no? Y que es importante seguirlas fortaleciendo. Y pues igual desde los posgrados orientados directamente, digamos, a la investigación, pues creo que ahí el ejercicio o el compromiso tendría que ser mayor, es decir, es también cómo pasamos de esos ejercicios diagnósticos también para poder, digamos, generar otro tipo de conocimientos, ¿no? Pero que también sean conocimientos que respondan también a esas problemáticas, es decir, que también por el hecho de ser orientados a la investigación no se desvinculen de la atención a necesidades regionales. Gracias, doctor. Muy bien, reflexionar sobre esto tipo de enfoque en realidad a mí me lleva en realidad los dos pueden ser, no tiene que ser algo que uno lo podamos descalificar y el otro también, pero tiene que ser desde los objetivos básicos de qué se está generando. Yo creo que para esto se tienen que seguir lineamientos institucionales que nos marcan desde la Secretaría de Educación Pública o determinados organismos específicos en donde nos indican realmente cuál es el enfoque que debamos a darle a un programa.
Y aquí el problema es que si tú como institución desarrollas un programa que es profesionalizante, pero luego en tu plan de estudio se analiza que en realidad parece más un programa enfocado a la investigación, porque efectivamente también se le pide un documento tesis o documento de desarrollo diagnóstico al estudiante, pero algunas veces me ha tocado analizar que el programa parece enfocado a la investigación y algunas veces pasa lo contrario, se definen programas como enfocados a la investigación y en realidad analices esta malla curricular y te das cuenta que realmente no hay un enfoque real en la investigación para formar futuros investigadores. Entonces, los dos deben existir porque necesitamos gente que haga investigación en turismo, pero también necesitamos profesionalizar personas que vayan a actuar en el campo de turismo, a desarrollar las actividades. Aquí lo importante es no confundirnos nosotros y no confundirse la institución que desarrolla el plan de estudios, que es lo que a mí me ha tocado ver. Realmente me ha tocado ver programas que son profesionalizantes con una amplia enfoque en la parte metodológica de formación y viceversa. Entonces, y de repente, bueno, yo creo que ya hablar de un posgrado a nivel doctorado, yo estaba como enfocando aquí a nivel maestría, hablar de un programa a nivel doctorado, pues yo considero que el doctorado tiene una esencia básica, que es la formación de investigadores. Entonces, esto que ha surgido recientemente, creo que incluso desde CONACYT, en donde hay doctorados profesionalizantes, tendría muchas dudas yo si esto debería realizarse, porque creo que la esencia del doctorado es la formación de investigadores para formarte en esta habilidad. Entonces, en ese sentido, creo que si hablamos de posgrados de maestría, yo no veo, tenemos que tener los dos, tenemos obligación social, digamos, como instituciones, ofrecer ambos. Y bueno, yo dejaría la discusión respecto a si es un doctorado y que ahora les llaman profesionalizantes. Sí, yo creo que es un tema muy interesante, lo dejaríamos ahí sobre la mesa, tal vez al final poder discutir y escuchar sus opiniones sobre cuál sería realmente la característica esencial de los doctorados en turismo, ¿no? Si podrían ser profesionalizantes o deberían basarse más en la investigación. Pero bueno, vamos a dejar este punto al final y le cedo la palabra al doctor Lucio para hablar sobre esta situación. Sí, muchas gracias. En efecto, creo que todo viene a partir, como decía Mónica, en el sentido de los objetivos que se plantean en los posgrados de su inicio. Yo también me quiero referir a los posgrados a nivel de maestría. En ese sentido, creo que de manera histórica hemos visto que los posgrados en el país a nivel de maestría venían siguiendo una tendencia de lo que las políticas gubernamentales venían marcando. ¿Sí? Cuando el gobierno decía, bueno, es que el turismo hay que planificarlo, pues aparecieron los posgrados en planeación turística. Ahora hay que desarrollar, ahora los posgrados en desarrollo. Y así una serie de tendencias que son los gobiernos originalmente federales, ¿verdad? Y se iban bajando a los diferentes niveles, los que iban marcando las tendencias de los posgrados. En ese sentido me parece que la cuestión de que si sean profesionalizantes o sean de investigación no son excluyentes. Creo que en ambas partes se debe de conformar un mix ahí interesante. Pero sin embargo creo que lo que sucede es que al haber una tendencia en la formación profesional desde la licenciatura, es ahí donde lo que yo señalaba, ¿no? Hay de repente como que hay algo que nos está faltando en nuestras carreras universitarias para dar esa formación, en el sentido de no solamente formar al profesional, sino darle esa idea de análisis, de pensamiento crítico que pueda permitir plantearse problemáticas y tratar de resolverlas, como a través de la investigación, y no solamente formarlos para que desarrollen habilidades, competencias que puedan desempeñar en las empresas. En ese sentido, me parece que los posgrados en investigación, como es el caso en el cual yo participo, y que desde hace muchos años venimos nosotros empujando hacia esa cuestión, es interesante que existan,
pero también nos hemos encontrado, y bueno, en alguna ocasión compartiendo con la doctora Rocío, a nivel de doctorado, decíamos, nosotros no podemos también condenar a los estudiantes a que hagan investigación y resuelvan los problemas. Es decir, nosotros creo que la investigación es para generar un ambiente de análisis y de propuestas, pero no al grado de decir, bueno, ya descubriste que hay una situación problemática y ahora, ¿cómo la vas a resolver? Porque en ese sentido, me parece que en ese sentido sí estaríamos hablando quizás más en concreto de algún posgrado de tipo profesionalizante, es decir, que a través de su formación profesional y de generación de habilidades y competencias pueda resolver determinadas problemáticas muy concretas que se puedan presentar ya sea en la industria o en determinado campo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que no son excluyentes las dos posiciones, y que en la medida en que las universidades, es decir, la política de las universidades y los posgrados en concreto estén enfocados a resolver problemas sociales, problemas ambientales y de todo tipo, pues podremos seguir manteniendo estas dos posturas, ¿no?, de formación. Muchas gracias. Gracias, doctor maestro. Muchas gracias. Miren, yo traigo unas cifras respecto a esto que hemos mencionado, y precisamente en este estudio se habla de que los programas de estudio en la generalidad responden a las necesidades de la oferta básica de cada región, y esto es algo real, ¿no? Los programas, como decía el doctor Lucio, pues sí, tienen un 40% de materias de turismo y un 60% de las materias en general, ¿sí? Es decir, que no se están generando también competencias para la investigación, eso es básico, ¿no? Y además, cada año se incorporan al mercado alrededor de 270,000 jóvenes. Pero ¿cuántos de estos jóvenes están trabajando en el ámbito del turismo, ¿no? Son cifras alarmantes. Más o menos el 25% ni siquiera está trabajando, porque no encuentran el trabajo. El 70% sí están trabajando dentro de cualquier área de turismo, pero la mayor parte están trabajando en áreas operativas. Entonces, estas son cifras verdaderamente que nos deben de poner a reflexionar en cuanto a estos programas que nosotros estamos revisando, ¿no? Y yo creo que debe de haber una relación entre las universidades, no sé, para poder generalizar de alguna manera qué competencias estamos requiriendo, ¿no? Cómo vamos a solucionar este tipo de problemas, cómo vamos a llevar a los estudiantes a que cada día sean mejor. Precisamente por ser un área profesionalizante, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque a veces hasta por ese hecho, en algunos lados hasta como que nos ven de manera diferente, ¿no? O sea, somos profesionalizantes y no vemos las metodologías de estudio como en otras áreas del conocimiento, ¿no? Como en las ciencias básicas, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, aquí este es otro tema, ¿no?, que hay que tener en cuenta para nuestras reflexiones finales, porque efectivamente eso en muchos lugares efectivamente confunden el licenciado uno con un técnico, ¿no?, que nada más va a ocupar trabajos más de carácter operativo, que de jefaturas, que de direcciones y sobre todo pues de investigación. Entonces es un tema también que ha estado sobre la mesa desde hace algunos años, que yo creo que tenemos que ir ya realmente trabajando duro para cambiar esa visión que desde el exterior tienen a veces de los profesionistas del turismo. Bueno, en este mundo de competitividad, en este mundo en donde estamos siendo observados desde el exterior, pues es indispensable la evaluación, ¿sí? Aunque ahorita se ha discutido mucho sobre la validez de la evaluación, desde mi punto de vista sí es importante que nos evaluemos, pues para saber cómo estamos y cómo vamos, ¿no? En ese sentido, la siguiente pregunta sería que si la evaluación a la que son sometidos estos programas
de posgrado por parte del CONACYT realmente están garantizando la calidad de los mismos o son un obstáculo, o qué está pasando con este tipo de evaluaciones. Realmente están cumpliendo con ese objetivo de identificar las debilidades y las fortalezas para seguir avanzando. Pues le cedo la palabra nuevamente al doctor Madera Pérez, ¿cuál es su opinión al respecto? He sido el ganador, ¿verdad? Siempre me está feliz. Bueno, además nos metes en varios retos con estas preguntas. Fíjate que yo creo que no necesariamente las evaluaciones a las que se someten los posgrados por parte de CONACYT garantizan la calidad de los posgrados. Creo que otra vez que se ha hecho mucho, pero que también quedan muchos retos todavía por ahí. Cuando digo que no necesariamente la evaluación de CONACYT garantiza la calidad, es porque en algunos casos pareciera que incluso hay posgrados que han ido generando habilidades para atender las evaluaciones, e incluso de eso también nos habla la emergencia, por ejemplo, que ha habido en los últimos años de empresas que han encontrado en la generación de evidencias para atender evaluaciones de CONACYT un nicho de mercado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante digamos, estar cuidando pues esta parte, es decir, sí las evaluaciones son importantes, sí las evaluaciones nos tendrían que estar norteando hacia dónde ir, pero me parece que lo fundamental en los posgrados no tendría que no tendría que ser el estar atendiendo la generación de indicadores por sí mismos. En este sentido, yo reitero, me parece que es importante, digamos, partir, o al menos para los posgrados en los que he participado, nos parece que es fundamental, digamos, seguir insistiendo en que la generación de conocimiento científico no debe de servir también solo para estar generando publicaciones, sino que, digamos, la generación de las publicaciones, de las tesis, de los artículos, digamos, es el plus, pero que también tendría que estar, nos parece que tendría que ser una investigación que esté anclada, digamos, al entorno, y ese creo que es uno de los aspectos que habría de estarse mejorando, digamos, en estas evaluaciones. Es decir, ¿cómo hacemos para que las evaluaciones de CONACYT nos ayuden a los posgrados a seguir generando más investigación comprometida y menos, digamos, menos una calidad de papel? No sé si me estoy dando a entender. Pareciera, cuando digo evaluaciones de papel, pues pareciera que sí, hay posgrados que están en PNPC, pero que están porque fueron hábiles para llenar la evidencia, y no siempre, digamos, pues esa evidencia te da cuenta de un avance importante en la calidad de los posgrados. Creo que algo que también se tendría que estar mejorando en ese sentido, pues son esos, es decir, unas evaluaciones que nos permitan avanzar hacia la generación de conocimiento anclado también al entorno, generación de conocimiento real, serio, crítico, y hacia el fortalecimiento también de redes reales de incidencia, es decir, esto que se planteaba también al inicio en la primera pregunta, redes reales de incidencia en marcos de inter y transdisciplinariedad que nos permitan, digamos, pues creo que desde ahí es desde donde podríamos estar abonándole, digamos, a fortalecer la calidad también de los posgrados a partir de la incidencia que se vaya teniendo, digamos, en términos concretos. Doctora Mónica. Coincido en el sentido de que no se ha hecho mucho, pero yo quisiera retomar un poquito desde la creación de los posgrados de PNPC de CONACYT en el 91, hace ya casi 30 años. Pues definitivamente ha habido un gran crecimiento en las capacidades, en el desarrollo que se ha hecho en capacidades humanísticas, científicas y de innovación.
Creo que esto ha permitido un crecimiento sustantivo importante en posgrados en México y por supuesto en consecuencia en la generación de conocimiento. Entonces creo que esto en cierta manera en esos 30 años ha sido positivo. Definitivamente yo no quisiera desacreditar tajantemente lo que se ha hecho en CONACYT y quisiera enfocarme en dos sentidos, porque creo que hay programas de calidad y creo que hay programas acreditados como de calidad que pudieran hacerlo sin asegurarlo. Entonces, han sido muchos aspectos favorables los que se han desarrollado en estos programas. Evalúan diferentes criterios que yo considero que no deberían ser criterios, que son criterios que deberían estar evaluando la calidad, como planes de estudios, condiciones institucionales, los perfiles de los núcleos académicos básicos, la producción que tiene un profesor, la producción de los estudiantes. Todo esto deberían de ser indicadores que realmente nos ayudaran a decir que un programa es de calidad. Sin embargo, pues decía, no realmente está sucediendo. ¿Qué está pasando? Yo preguntaría, ¿qué está sucediendo? Creo que el problema está siendo mayormente en la medición que se da a estos indicadores. Creo que se requerirían diferentes mecanismos de validación, de verificación, incluso aunque está contemplado en el reglamento de CONACYT que hacen un tipo de evaluaciones in situ, yo escasamente me he encontrado este tipo de evaluaciones. Tal vez existan, pero las he encontrado muy escasas. Entonces yo creo que podría incrementarse este tipo de evaluación porque definitivamente, como decía ahorita el doctor Madera, quien es hábil para llenar las condiciones del papel, pues puede convencer a los evaluadores que se tiene, pero bueno, otra realidad podría ser si nos acercamos al posgrado. Entonces, se requiere también, creo, tener lineamientos más claros. De repente se dejan a subjetividad y muchas veces a merced de los evaluadores, de lo que el evaluador pudiera considerar. Yo nomás quisiera hacer referencia a algunas de las cosas que me han tocado ver. De repente, para la evaluación de programas de PNPC no considera el número de estudiantes. Si yo digo que yo tengo un doctorado y voy a tener 50 estudiantes, pues a lo mejor lo único que CONACYT verifica es que yo tenga 25 maestros, porque dice que requiero que máximo un maestro pueda dirigir 2 tesis. Entonces yo me preguntaría, ¿realmente podríamos estar siendo capaces en infraestructura de formar 50 investigadores en un mismo momento? Estoy diciendo un número a lo mejor grande, pero bueno, CONACYT puedes tener un estudiante, puedes tener 5, puedes tener 10, puedes tener 25, y por ahí si el evaluador decide que esto es un tema que se tiene que considerar, lo contempla, porque no me queda claro que haya lineamientos para este y otro tipo de cuestiones. Y bueno, pensando un poquito en qué se puede mejorar, creo que hablo de estos lineamientos. El otro punto sería un poco la tecnología, porque CONACYT tiene una tecnología muy importante en donde se llenan todos estos formatos, pero a mí me ha tocado ver errores de tecnología. Realmente cuando he sido coordinadora de un programa de PNPC y evaluadora de programas también de PNPC, me ha tocado ver de repente la asignación de un profesor para 5 tesis, cuando realmente el reglamento dice no, y esto pudiera ser un candado tan sencillo en cuestión de tecnología, pues que ni siquiera se lo permita el evaluador. También me ha tocado ver que uno de los reglamentos dice que solo podemos participar en 2 programas de PNPC, y me ha tocado ver así a un profesor participando en 5 programas de PNPC, por lo menos en la plataforma, si no es en la realidad. Entonces creo que estos son cuestiones que también pudieran mejorarse. Y bueno, junto con todo esto, un aspecto que yo le llamaría la simulación, que muchas veces simulamos que tenemos, simulamos que podemos para poder continuar en el PNPC, para poder acreditar el PNPC, y yo creo que ese es un problema grave que podemos tener como instituciones, como profesores, como alumnos, y que no nada más se da en este ámbito, pero que lo podemos encontrar. Y bueno, al ir creciendo este conocimiento para las personas de los programas de PNPC, y que se tiene una beca para que tú sigas estudiando, una beca que puede no ser mala, porque realmente a nivel maestría irte al sector productivo, a lo mejor la beca puede ser un poquito más alta que irte a trabajar de operativo en alguna actividad, y puede convenir. Entonces esto ha sido un conocimiento de muchísima gente que entra a los posgrados por ese objetivo. Voy por una beca.
Entonces, yo no diría desacreditar de entrada porque este sea el objetivo, pero sí quiere decir que pudieran llegarnos alumnos que no van a continuar porque no tienen el perfil que requerimos para un programa de esta naturaleza. Entonces, que si nada más viene por el ingreso, pues viene, termina, concluye, a lo mejor obtiene su grado y se va. Entonces, lo que queremos realmente, lo que se pretende con CONACYT es que, pues, generar conocimiento, generar ciencia, continuar, y esta persona puede quedarse ahí. Y bueno, esto hablando de los estudiantes, que tenemos aquí un grupo de estudiantes, pero también me ha tocado verlo en profesores que se incorporan a hacer estudios de doctorado porque se van a jubilar en 3 años, y en 3 años obtienen un grado mayor en su escuela y bueno, se van. Entonces terminaron los 3 años y se jubilaron y ya se fueron. Entonces es un objetivo particular. Y entonces yo hablaría de esto que yo le llamaba simulación. Entonces dejar de ser simulación, profesores, estudiantes, instituciones, gobierno, y creo que eso haría que mejoraran los programas. Gracias, Mónica. Gracias. Bueno, sin duda que hablar sobre las cuestiones de evaluación en la medida que permitan garantizar la calidad de los posgrados es realmente un poco difícil, pero me parece que siempre se ha dicho, ¿no?, que lo que no se evalúa pues no se puede mejorar. Es decir, si no tenemos un diagnóstico de cómo están haciéndose las cosas, pues difícilmente podemos pensar en que esto pueda mejorar y a lo mejor seguir esa dinámica. A mí me parece que, bueno, coincidiendo con lo que ya han comentado mis colegas, en el sentido de que esto de repente la cuestión de las evaluaciones tiene que ver con muchos aspectos de adaptación. Eso lo vemos y echemos la mente a volar cuando hablamos, por ejemplo, desde que estamos haciendo estudios primarios, secundarios. Ya sabemos cómo la maestra hace exámenes y pues vemos cómo le hacemos para aprobar ese examen. Ya sabemos que portándose bien, la maestra nos va a considerar para que hagamos o tengamos una buena evaluación final. Entonces, me parece que todo eso es un reflejo de lo que se va sucediendo en los distintos niveles. Por eso que yo quiero destacar que para mí la parte de la evaluación es muy importante para reflexionar sobre cómo evoluciona el programa. Pero fundamentalmente, y creo que también coincido con lo que decía Mónica en el sentido de las cuestiones de las evaluaciones in situ, me parece que la parte de la evaluación es básica para que todos los que estamos en los programas y que sabemos en la vida diaria, cotidiana, cómo estamos funcionando, realmente pongamos atención para hacer estas mejoras, estos planes de mejora, y que una vez que nos presentemos a las evaluaciones, pues realmente sepamos si lo que estamos proyectando es nuestra realidad o simplemente estamos buscando, como decía el doctor Madero, pues cómo brincar la tablita. Estos son temas que muchas veces en nuestros casos particulares lo hemos discutido con los profesores, con los propios estudiantes, es decir, que no se trata de estar en un programa en donde se recibe un estímulo para estar en él, sino porque realmente existe la idea de que esto tenga un fruto en un plazo mediano y que pueda servir tanto al propio estudiante, a los profesores, como a la institución y a la sociedad. Y todo eso tiene que ver también con los compromisos institucionales que las universidades pues tienen con los programas. Yo creo que estas evaluaciones a mí me parece que sí son pertinentes, que obviamente se pueden mejorar, pero los que hemos vivido, como ya dije hace rato, en programas de posgrado en donde antes no teníamos este tipo de evaluaciones, pues hacíamos lo que creíamos que estaba bien hecho, ¿no? Y a veces ni siquiera nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando en otros programas. Hoy creo que este modelo de programas de PNPC
pues nos ayuda de cierta manera en un punto a estandarizarnos, ¿no? Estandarizarnos, pero ojalá que esto sea para bien y no estandarizarnos para seguir haciendo las mismas cosas que todos hacemos y que a lo mejor las hacemos mal. Entonces, en ese sentido me parece que las evaluaciones sí sirven pues para alcanzar estos niveles de calidad en la medida en que realmente aprovechemos para ese objetivo. Gracias. Gracias. Yo quiero retomar un poquito lo que decía la doctora Mónica con respecto al ingreso, ¿no? Desde el ingreso de nuestros estudiantes a estos posgrados. Nosotros como institución verdaderamente estamos seleccionándolos de acuerdo a un perfil, o simplemente también ellos están por estas becas, ¿no? E ingresan a estos lugares por estas becas. Hay calidad o hay una congruencia entre lo que el estudiante solicita y lo que el estudiante requiere y lo que la universidad ofrece. Tendríamos que hacer una reflexión al respecto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está ofreciendo la institución? Y si nada más es por esta beca que los estudiantes de pronto vienen a nuestra institución a buscar esto, porque ¿qué pasa después al egresar? ¿Qué pasa? O simplemente es por pasar una maestría o por obtener un grado, como decía la doctora, en cuanto a estos profesores que buscan la jubilación y demás. Entonces, yo creo que es un poquito sobre reflexionar qué es lo que estamos haciendo al respecto, ¿no? ¿Cómo están estas políticas también de impulso a la investigación que generan sistemas de investigaciones que pues, nos permiten alcanzar también cierta madurez en algunos posgrados? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que hay que reflexionar un poquito desde el punto de vista de nosotros como instituciones y también desde el punto de vista de lo que nos está ofreciendo instituciones como esa CONACYT, ¿no? Pues sí, ante la crisis económica, la falta de empleos, efectivamente muchos estudiantes se están pasando de un posgrado a otro para poder sobrevivir y no tanto a veces para poder avanzar en el conocimiento de la problemática en la que viven, ¿no? Entonces también hay que considerar esos aspectos pues que de alguna manera o de otra tocan estos programas. Y pues como ya se nos está acabando el tiempo, me faltaría una pregunta, pues les preguntaría más bien, y ante estas situaciones que hemos planteado, ¿qué opciones o qué alternativas proponen, ¿verdad?, para poder mantener esta calidad o avanzar hacia esa calidad que merece el estudio del turismo y sobre todo también de alguna manera lograr esa eficiencia terminal que tanto nos preocupa a los profesores de los programas de posgrado? Doctor, pues nuevamente iniciamos con usted. Sí, gracias. Bueno, antes de pasar a la última pregunta, yo quisiera retomar algo que nos había planteado la doctora al inicio, digamos, del panel, también muy breve, que tiene que ver justo con este asunto de la política de restricción de recursos, en particular para la educación o para los posgrados, ¿no? Es decir, cómo eso está impactando o podría impactar en la supervivencia de los posgrados. Antes sobre todo porque está anclada también a las recomendaciones que estaría haciendo, me parece que en particular, bueno, no esta política, digamos, de reducción de recursos, si impacta en la supervivencia de los posgrados, me parece que no necesariamente, sobre todo no si el interés del posgrado está centrado en la formación de investigadoras o investigadores y no meramente en garantizar becas a sus estudiantes, que es justo lo que se estaba planteando ahora. Ahí coincido con mis colegas que hay un juego que parece que es un tanto perverso con el tema de las becas y efectivamente nos llegan ante la crisis, digamos, que hay, pues sí, nos llegan estudiantes aparentemente con un perfil idóneo, digamos, para el posgrado, pero que una vez que son aceptados, pues pareciera que no, que pareciera que lo que los llevó ahí y lo que los mantiene ahí
es la situación de crisis del empleo y que les permite, digamos, el tener una beca, les permite tener un empleo ahí como un poco seguro, ¿no? Y ahí, pues eso nos mete en problemas tanto a los profesores como a las o los coordinadores de los posgrados, porque entonces tenemos que sacrificar el tiempo que debemos dedicar o que tendríamos que estar dedicando a la investigación por estar haciendo el papel de niñeros, la verdad, en algunos momentos, digamos, con este tema, ¿no? Allí me parece, por ejemplo, algo que creo que se podría hacer o se tendría que estar explorando por lo menos es ¿qué pasaría si en vez de que lo que se financie sea la beca de manutención al estudiante, se financiara mejor la tesis o al posgrado y no necesariamente a la manutención del estudiante? Es decir, me parece que ahí, por ejemplo, los posgrados de calidad no reciben un peso adicional, digamos, por estar realizando el trabajo que se realiza. El esfuerzo que se hace desde los posgrados pues es básicamente para garantizar que los estudiantes tengan beca y que se puedan dedicar de tiempo completo, digamos, a realizar su investigación, y que no muchas veces se consigue, digamos, que realmente el estudiante se comprometa y avance en su investigación. Entonces me parece que podría irse explorando si en vez de financiar o de que en vez de que las becas sean becas de manutención del estudiante, sean becas que financien el posgrado y que estén ancladas directamente, es decir, que sí van una parte a la manutención del estudiante, pero que estén ancladas directamente al proyecto de tesis, como se financian, por ejemplo, los otros proyectos. Es decir, se financia el trabajo de campo y no necesariamente un ingreso adicional, ¿no? Otra recomendación que me parece que podría estarse trabajando para mantener o mejorar tanto la calidad como la permanencia de los posgrados, pues tendría que ser el potenciar la vinculación que los posgrados tengan con el entorno. En ese sentido, por ejemplo, a mí me parece pertinente lo que se perfila como la nueva política de CONACYT, es decir, esta investigación que sirva, digamos, también que esté anclada, digamos, al entorno, que no sea solamente para generar publicaciones, sino que sean publicaciones que también incidan realmente, digamos, en las problemáticas. Tendría que haber mecanismos que garanticen también el empleo de las y los nuevos investigadores, es decir, que no se vea otra vez el tema del ingreso a los posgrados por la beca en sí mismo, porque se termina la beca y luego van a aplicar al postdoctorado y así sucesivamente, ¿no? Entonces, me parece que institucionalmente también se tendrían que estar creando mecanismos que garanticen una formación real, digamos, de investigadores, y que esos investigadores que se están formando pues tengan un espacio también donde desempeñarse, ¿no? En ese sentido, creo que a la par también tendría que haber un trabajo institucional importante, serio, también de sensibilización en la formación de investigadores, es decir, ¿cómo hacemos para que los posgrados no sean el mero escape al desempleo o el asegurar un ingreso de manera temporal a los estudiantes? Es decir, ¿cómo garantizamos que quienes llegan al posgrado realmente sean quienes van a incidir en sus entornos, quienes realmente se quieren formar como investigadores para poder incidir, ¿no? Y ya para cerrar, otro ejercicio que creo que es importante también, seguir fortaleciendo las redes reales de incidencia en los marcos de inter y transdisciplinariedad que se están trabajando, me parece muy bien, justo a partir de las redes entre posgrados. Me parece que ese es uno, y coincido con algunos de mis colegas que lo plantearon, me parece que ese es uno de los aciertos incluso que han tenido las evaluaciones PNP de CONACYT, es decir, que te han obligado o te han llevado a ir tejiendo redes con otros posgrados, y sobre todo esto es fundamental cuando esas redes son reales, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, yo reflexioné sobre algunos aspectos y quisiera iniciar con algo que comentaba el doctor Madero. Sí es cierto, tenemos por un lado un aspecto, le llamaba aspecto perverso relacionado con las becas, pero yo creo que también hay un lado positivo
último, definitivamente esta beca de manutención para el estudiante es algo bueno. Entonces ahí me iría, una de mis recomendaciones eran los rigurosos procesos de selección. Pero bueno, tenemos un programa de PNPC y no nos conformamos con los 5 mejores alumnos que definimos que son los que tienen perfil para venir a estudiar y que son los que le van a dar continuidad a los objetivos que sean del programa, de la ciencia de CONACYT, sino decimos que queremos tener 20 para decir que tenemos muchos o porque las autoridades nos obligan a que tenemos que tener en posgrado un determinado nivel, ya hicimos las instalaciones son para 25, o sea hay que aceptar 25. Entonces yo creo que yo no le quitaría la beca a los estudiantes definitivamente. Tal vez tendríamos que buscar cómo que también pudiera haber algún apoyo para los posgrados, que efectivamente no hay un apoyo para los posgrados, pero a lo mejor eso es responsabilidad de la institución en realidad, porque la institución está apoyando a los estudiantes para esto. Pero bueno, sería otra discusión más profunda ahí. Entonces creo que lo que requerimos son procesos rigurosos de selección y realmente quedarnos con los alumnos que identificamos, porque pues estoy segura que todos, a mí me tocó coordinar un programa y pues claro que teníamos una listita, indicadores también, subjetivos eran algunas veces, unos reales, otros que no los puedes medir, pero entonces tenemos una lista desde el que queda como en primer lugar, segundo, tercero y ahí se va bajando hasta la lista de 17 y dices, bueno, vamos a aceptar 12, cuando a lo mejor en el 12 tú ya veías que no tenía todo el perfil para estar, pero a lo mejor sucumbes a presiones institucionales, y entonces a lo mejor, insisto, deberíamos de ser más rigurosos y en lugar de tener un número de 20 podríamos tener 5 y yo creo que podríamos estar cumpliendo con este objetivo. Yo hablaría de una rigurosidad importante en el proceso de selección. Incrementar mecanismos de evaluación. Yo creo que definitivamente algo no está funcionando adecuadamente en CONACYT porque sí tenemos programas de PNPC que pueden no ser de calidad y sí tenemos programas que pudieran tener calidad y no estar en PNPC. Bueno, eso sería otra cosa, pero creo que se requieren incrementar mecanismos diferentes de evaluación, indicadores, buscar quitarle esa subjetividad a los indicadores y buscar hacer algo. Que hablaba hace ratito de estas evaluaciones in situ, a lo mejor incrementarlas, sé que son muy costosas, pero podrían incrementarse. Y bueno, uno de los problemas mayores que yo decía hace ratito es relacionado con la simulación. Tenemos que buscar cómo detectar aspectos que nos ayuden a evitar la simulación. Y el problema es que la simulación está en todos lados, en todos los ámbitos, y ya hablamos de un posgrado, ¿no? Desde la parte institucional, desde la parte de estudiantes, desde la parte de empleados, pero tendríamos que un poco buscar alrededor de eso. También para mejorar, hablaría un poquito de trabajar desde el programa definido de estudios en las habilidades y actitudes de innovación de los estudiantes. De repente las dejamos de lado y sí es algo que nos va a requerir a nosotros en los posgrados, que a través del estudiante podamos demostrar lo que se está haciendo y creo que deberíamos enfocarnos un poquito en ello. Y otra igual de importante es la responsabilidad y la ética en relación a la propiedad intelectual. Son muchos los casos los que nos encontramos relacionados con lo que le llamamos plagio, estudiantes que toman una tesis que se encontraron y la utilizan como propia, estudiantes que no citan adecuadamente y 3 o 4 hojas de sus trabajos no son propios. Entonces yo creo que eso es algo que tendríamos que estar trabajando. Y bueno, yo lo dejaría ahí en este momento. Gracias, Mónica. Perdón, nada más una pequeña acotación. En ningún momento dije que se les quitara la beca a los estudiantes, sino más bien, o sea, no es que no se merezca la beca, sino que tendrían que pensarse mecanismos, es decir, que garanticen la investigación como tal que realice el estudiante, donde, por eso decía, está incluida la beca de manutención, pero que la beca no sea el mecanismo solamente que garantice, digamos, el desempleo, ¿no? Es decir, ese era mi punto. Sí, gracias por la aclaración, porque sí es importante que los estudiantes también les quede muy claro que esa beca es para que hagan estancias, para que puedan ir a los congresos, para que realicen sus trabajos de campo, para que puedan pagar todos sus derechos para la graduación, etc. Entonces yo creo que sí, eso es importante que se aclare también. Gracias. Bien, en efecto coincido en el sentido
sentido de que es importante, bueno, como en todas las cosas, encontrar el justo medio, ¿no? Es difícil. Sin embargo, el hecho de que nuestros estudiantes puedan contar con recursos de manutención y entendiéndose esto justo como lo acaba de decir la doctora Rocío, es decir, no solamente es para que se mantengan, es para que tengan elementos suficientes para hacer sus actividades académicas, para ir a congresos, para hacer sus movilidades, para trabajar en sus investigaciones, etc. Y yo creo que en la medida en que tanto los profesores o los programas en general tengamos claro cuál es el objetivo que estamos buscando al recibir estos estudiantes y desde la parte de la recepción, es decir, desde cuando analizamos sus perfiles, y en efecto creo que esta es una realidad que los posgrados vivimos. De repente hay quienes queremos que el posgrado se mantenga, intentamos que nuestra materia prima que estamos recibiendo pues sea de la mejor calidad y que podamos con ello formar todavía mejor el producto que va a egresar. Sin embargo, pues no siempre lo logramos, y no siempre lo logramos también por todo el contexto que se da. Es decir, hay quienes por un lado decimos que vengan todos los que quieran, y por otro lado vemos quienes decimos no, que vengan solo los que deban de estar. Y entonces ahí está esta problemática. En ese sentido, creo que el llamado que se hace o que intentamos hacer a nuestros estudiantes es de que estén por lo que deben de estar. Es decir, el tener durante 2 años un apoyo económico, pues desde luego que es bien importante. ¿Quién no quiere que durante 2 años le estén apoyando, no? Sin embargo, eso se acaba. Y si no aprovechamos o no se aprovechan estos 2 años para realmente formarse y tener las capacidades para continuar y no solamente seguir subsistiendo como parte del sistema, eso es lo grave. Eso es lo grave que al final sucede, y quienes tenemos ya tiempo en los posgrados sabemos la frustración que se da cuando ya está casi a punto y dice, oiga, ¿y hasta cuándo ya se va a acabar, verdad? Es que ¿cuándo nos depositan el último pago? Entonces ya llega un punto, es como cuando a alguien le dicen, usted va a trabajar hasta tal día, ¿no? Y ahí búsquele a ver a qué se va a dedicar. Entonces yo creo que esa situación es muy compleja. Yo también me abonaría en el sentido de que me parece que las becas son muy importantes y necesarias, y que habría que pensar en otros mecanismos. Es decir, si se pudieran plantear el apoyo de recursos, por ejemplo, para proyectos de investigación, en donde los posgrados puedan incluir a sus estudiantes y que la evaluación vaya en torno a esos productos y esos desarrollos de proyectos, me parece que entonces de alguna manera sí estaríamos acercándonos más a estos parámetros de calidad, en el sentido de que tanto los profesores como los estudiantes estén participando conjuntamente. En los hechos hoy difícilmente se pueden conseguir recursos. Sabemos que hay instituciones que financian proyectos, pero que no todos estamos en la medida de alcanzar esos proyectos. Bien, muchas gracias. Bueno, mi reflexión final iría encaminada a que pues deberíamos quizá actualizar nuestros perfiles de ingreso, ¿no? en nuestros estudiantes, así como también diseñar y desarrollar programas basados en competencias, y tal vez tener algunos cursos propedéuticos para ir creando en el estudiante un desarrollo laboral, ¿no? Y además mayor conocimiento en el ámbito turístico, porque muchas veces es la formación en otras áreas del conocimiento y no precisamente en el turístico. Y bueno, además yo haré una acotación en cuanto a la instrucción en ciertas temáticas, ¿no? Como son los idiomas, para el ámbito turístico,
específico tal vez las tecnologías de la información y mucho énfasis también en las metodologías de investigación, porque creo que no hay mucho trabajo en eso. Algunas universidades sí contemplan esta parte, pero creo que haría énfasis en esta parte. Muchas gracias, maestra Irma. Bueno, estamos un poquito colgados en el tiempo. Realmente podemos seguir comentando más problemáticas y posiblemente algunas otras estrategias que pues, nos permitan mejorar los programas de posgrado. Realmente pues estas crisis a las que nos estamos enfrentando a veces no nos permiten ver a profundidad cómo está la problemática en nuestra región para alcanzar esos resultados positivos. Entonces, en aras de que pueda haber una mayor participación por parte de ustedes, dejaremos unos minutos para algunas reflexiones o comentarios que quieran hacer los asistentes. Los invitaría a hacer algo así, maestra Angélica. Sí. Sí, bueno, como fue la primera pregunta que usted hizo, doctora, buenos días, perdón, primeramente. La primera pregunta tuvo que ver con este momento de incertidumbre y de crisis que se está viviendo. Para la maestra Irma o el profesor Jesús, ¿cuál es el papel que tiene el núcleo académico básico en los posgrados, entonces en este entorno de incertidumbre y de crisis, no solamente a veces en el entorno, sino dentro de una institución? Esa sería mi pregunta básicamente. ¿Alguna otra pregunta que tengan también los estudiantes que nos afecta directamente a ustedes? Sí, adelante, por favor. Hola, buenos días. La personal más que pregunta es un comentario, escuchando todos los puntos de vista que tienen ustedes. A mí algo como que me inquieta un poco porque también yo he visto aquí y incluso en los comentarios que han hecho en el desarrollo del Congreso, la verdad, la ética que tienen como profesores, que tienen como doctores que están a cargo del programa, pero también hay aspectos que yo creo que se deben de considerar. El tema de darle seguimiento a la investigación y como estudiantes querer seguir adelante es ver precisamente el tema de las oportunidades que se dan y que en el transcurso del desarrollo del posgrado también te den opciones y te digan qué hay después de una maestría, qué hay después de un doctorado, porque a mí me ha tocado y he observado que hay de las dos opciones, tanto quienes están tan apasionados con la investigación que te meten esa espinita y te dicen, oye, mira, hay esto, sigue esto, continúa de este lado, te dan alternativas. Y también quienes tienen como un poco, yo lo puedo observar como celo profesional, que a lo mejor que a ti como alumno te pueden decir, no sé, te ven como una amenaza y te dicen, si tú eres más que yo o investigas más que yo o tienes mayores habilidades, me da como miedo de que a lo mejor el número de plazas, el número de oportunidades que hay para la investigación también son contadas y no todas las instituciones están abiertas a darte una oportunidad como estudiante de entrar dentro de los programas, como catedrático, como incluso asesor, ¿no? De decir, bueno, tú ya tienes la capacidad de dirigir una tesis o, por ejemplo, si tienes, en el caso de terminar la maestría, pues ahora yo te doy la oportunidad, a lo mejor no oficialmente, pero ¿sabes qué? Sí, vete fogueando, porque a eso te vas a dedicar. Entonces, yo creo que parte también como un punto de vista que precisamente para formar investigadores en el transcurso tanto de la maestría como del doctorado, dar estas bases vocacionales, porque como lo decía el doctor, yo creo que desde la licenciatura también te deben de dar como esas bases de, bueno, existe la profesionalización, pero también existe el área de investigación que es tan bonita y bueno, vas desde la epistemología, la creación del conocimiento, la cuestión teórica, conocer cuáles son las áreas, tanto si te gusta la investigación cualitativa, cuantitativa, qué es lo que vas a buscar tú, ¿no? Yo creo que yo confío más en el tema de la vocación. Muchas gracias.
nada más cerraríamos ya con esta que sea muy breve, porque ya estamos sobre el tiempo. La pregunta es básica. ¿Qué tanto dependemos del modelo PNT para la carne? Porque en nivel de licenciatura tenemos CIES, tenemos COPAES, tenemos certificaciones internacionales, muchas alternativas. Por un lado la calidad de nuestras personas y por el otro lado funcionan los sistemas de becas. Son dos cosas separadas que no tienen que y en posgrado, a pesar de que, pues bueno, también con la gente puede acreditar posgrados, del cual también puede acreditar posgrados. Sin embargo, parece que estamos casados con el modelo PNTC, a pesar de todos los defectos que vemos que es lo clásico de un monopolio. ¿Sí? Y esa es la reflexión que me gustaría escuchar de la mesa. ¿Qué tanto es pertinente seguir con ese modelo? ¿Qué tanto necesitamos otro modelo? ¿Sí? Porque al final se está volviendo elitista y me parece un poco amañado. ¿Sí? O sea, ya, y hay gente que juega con el sistema y como buen sistema y buen proceso, cuando lo sabes, pues lo juegas a tu favor. ¿Sí? Y hay quienes ya saben jugar ese juego, y los que no saben jugar ese juego, entonces pone sumamente difícil el llegar. Y todas las intervenciones ustedes me dan elementos para eso. Por ejemplo, preguntaría, ¿qué tanto debemos pensar realmente en esta mesa de economía? Que ya de por sí, como área de conocimiento, vamos con un hándicap para generar un sistema de posgrados adecuado para todo lo demás que hablamos del turismo y de lo que importa es y puede significar para este país. Gracias. Sí, ya, pues. Bueno, antes de darles el micrófono a los doctores, si alguien quiere salir para alguna mesa que ya están empezando, porque nos repasamos un poquito, por lo que les pediría ser muy breves también. Sí, gracias. Bueno, yo muy breve y en el mismo sentido, ¿no? Me parece que el papel de los profesores en ese marco o de los núcleos académicos básicos pues sigue siendo el de seguir pugnando, digamos, porque pues se trabaje investigación, o por lo menos investigación, otra vez lo insisto, anclada al entorno. Es decir, para mí difícilmente pensar una investigación solo por el hecho de obtener una publicación me resulta imposible. Para mí una investigación que no sirve para al menos generar un diagnóstico o que los sujetos con los que realizas esa investigación se vean reconocidos y les permita generar elementos para plantear otras alternativas, otras opciones, repensarse a sí mismo, me parece que la investigación no está sirviendo, digamos, su cometido. Y creo que como núcleos básicos, como posgrados, lo que tendríamos que estar haciendo, nuestro papel sería seguir incitando a que los investigadores que estamos formando pues tengan eso, digamos, también en claro, es decir, que no estén pugnando, que no estén buscando cómo brincar de una beca a otra beca o cómo estar generando investigación solo por obtener una publicación, sino que sea una investigación otra vez que les permita a ellos seguir creciendo, pero que también a los sujetos con los que ellos están trabajando pues les permita resolver sus problemáticas, ¿no? Un cierre nada más, y retomando las dos reflexiones que decía la joven y el doctor Pedro Moncada, retomando uno de los aspectos que decía sobre los perfiles, entendía como la obligación que tenemos como profesores de incitar y hacer conocer a los estudiantes los perfiles que podría ser profesionalizante de investigación. Yo creo, bueno, yo lo hago con mis estudiantes, pero esto no está escrito en la institución y no es obligación, pero creo que no es responsabilidad nada más del profesor, creo que hay una responsabilidad de ustedes como estudiantes y de hacer todo un análisis diagnóstico cuando vas a entrar a la universidad, en identificar qué es lo que vas a hacer. Entonces creo que ahí yo lo dejaría, que es un trabajo de ambos, y si por ahí en el camino de mi prepa no me encontré con alguien, entonces yo tenerlo que hacer, y si estoy en la maestría y no me encontré, pues entonces es también mi responsabilidad. Entonces lo dejaría como en ese sentido. Y el doctor Moncada sobre el PNPC,
PNPC y las becas, sí nos hemos enfocado, efectivamente nos hemos enfocado en que PNPC sea quien evalúe los programas de calidad, pero creo que está muy clara cuál es el porqué y tiene que ver con esta situación de las becas para los estudiantes. De una u otra manera, la institución busca conseguir recursos de diferentes mecanismos a través de las diferentes instancias que hay a través de la Secretaría de Educación Pública y resuelve el problema de instalación, de infraestructura, de profesores, de núcleos básicos, pero entonces PNPC a través del CONACYT nos resuelve este asunto para que tengamos estudiantes dedicados al 100% y que podamos tener un mayor compromiso de parte de ellos con esta beca. Creo que este sería mi reflexión rápida y ojalá podamos platicar al ratito. Muchas gracias. Ya, reflexiones finales. Sí, bueno, muy rapidito. A mí me parece que, en efecto, el hecho de que exista el PNPC debemos tomarlo como un apoyo. Es decir, los posgrados en turismo han venido existiendo desde hace muchos años. Decía yo, algunos funcionamos bien, otros no tan bien. Y que hoy con el PNPC lo que estamos tratando es pues de uno de los elementos diferenciadores, diría yo, es el hecho del apoyo a los estudiantes, básicamente, porque en realidad a los programas sí hay algunos apoyos que se dan, sin embargo la diferencia grande está en que nuestros estudiantes puedan contar con recursos para dedicar su tiempo al programa. Anteriormente, cuando no estábamos dentro de este programa del PNPC, pues igual nuestros estudiantes pues lo hacían en el tiempo que les quedaba libre, es decir, dedicaban su tiempo a trabajar y el resto pues acudían a nuestras instituciones. Entonces, en ese sentido me parece que yo no lo condenaría, más bien diría que lo que ya dijimos aquí en la mesa, buscar que pudieran existir otro tipo de apoyos y que el hecho de que pudiéramos generar organismos que a lo mejor, si no fueran financiadores, fueran elementos que nos pudieran servir como visores de este control de calidad que nos pueda ayudar a ser mejores. Muchas gracias. Y contestando un poquito lo que decía con respecto a los niños académicos, yo creo que tiene que ser una responsabilidad compartida tanto del estudiante como los profesores, porque los profesores transmitimos de pronto a los estudiantes ese amor por la investigación y a veces es todo lo contrario, no tenemos ni siquiera los tiempos para realizar proyectos y demás, ¿no? Entonces creo que es una responsabilidad compartida. A mí como estudiante me debe de gustar lo que yo estoy haciendo. No cualquiera sirve para investigar. O sea, podemos dedicarnos a otros campos, pero no cualquiera se da en el campo de la investigación, ¿no? Entonces debe haber ese amor por parte del estudiante para hacer las cosas y ese amor y esa entrega por parte del núcleo académico para estar contagiando a todos ellos de hacer las cosas y de hacer las cosas cada vez mejor. Muchas gracias. Seguramente quedaron muchas cuestiones en el aire que deberemos seguir trabajando, tanto los núcleos académicos de los diversos programas de posgrado que tienen las universidades y seguramente seguiremos avanzando. Pues les agradecemos a todos su participación y vamos a continuar con las demás mesas.